fue laborando para una empresa local aquí en Costa Rica que una tarde, estando en mi casa, recibí una llamada de una familia que residía aquí en esta comunidad de Fraijanes, donde me invitaban a que si quería ser el pastor de ellos. Mi contexto es de hijo de pastor. Mi papá ha sido pastor durante muchísimos años y crecí en el ambiente cristiano evangélico. Esto no dio los mejores resultados ni las mejores consecuencias para mi vida, ya que el haber sufrido situaciones de iglesia marcaron profundamente mi vida en términos negativos. Yo recuerdo esa llamada en donde me decían que si quería ser pastor de una iglesia, y yo estaba estable económicamente, recién casado en ese momento, y la pregunta que nace es, ¿y cuestiones salariales? ¿Y qué va a pasar con mi sostenibilidad? Para mi buen ánimo, dijeron no hay ninguna posibilidad de que se le pueda cubrir ningún ingreso económico. Oramos y ayunamos a Dios para que nos confirmara si era su voluntad que viniéramos aquí a Fraijanes a fundar esta iglesia. Después de un tiempo de reflexión, muy espiritualmente, Dios habló con nosotros y nos invitó a participar en lo que hoy es Comunidad Cristiana Shalom. Recuerdo que mis años de seminario, estudiando mi grado en teología, siempre viví en una pugna con muchos profesores porque nunca logré entender ese divorcio entre palabras y acciones. Es muy diferente lo que se dice en las tarimas de lo que se vive en las calles. Esto es lo que el tradicionalismo evangelicalista ha producido en muchos países y aquí en Costa Rica particularmente. Pero bueno, yo luchaba conmigo mismo de ver e intentar ser y hacer una iglesia diferente. Con esa premisa y sin experiencia, sin ningún modelo como referente, iniciamos esta expresión de iglesia. Éramos un grupito pequeño, una decena de personas. Decidimos iniciar una propuesta de iglesia que se saliera del contexto. Una iglesia que quisiera emerger desde su realidad bíblica, teológica, a una expresión más comunitaria. Empezamos a hacer nuestros primeros esfuerzos como iglesia y después de unos meses la iglesia empezó a crecer numéricamente y logramos construir nuestro primer auditorio. Esto fue producto de un milagro. La iglesia se dio cuenta de que la escuela pública del pueblo no había y teníamos que construirla. Sin tener templo, sin tener propiedad, con una situación económica muy complicada, decidimos construir 2 aulas para la escuela pública de Poacito, una comunidad vecina. Estando en la actividad que organizamos, la primera en 40 años que una iglesia de corte evangélico usa un activo comunal, un salón comunal para hacer una actividad. Estando allí, al final de la actividad, una pareja se acerca y me dice: queremos recibir a Jesús, les invito a recibirlo, y meses después nos estaban facilitando la propiedad para construir nuestro primer templo. La manera en la que nosotros hemos venido a ser parte del quehacer comunal aquí en Fraijanes no obedece a la expresión de un evangelio tradicionalista. Cuando digo tradicionalista, es esa evangelización clásica de tocar puertas, de las típicas campañas. No tengo nada en contra de ello, pero para efectos nuestros nunca ha funcionado o no ha sido necesario, porque la manera en la que hemos entendido que el evangelio debe ser expresado no es a través de palabras, sino a través de acciones congruentes que hablen del amor y de la presencia del reino de Dios en medio de la iglesia, en la comunidad. Las primeras obras que hicimos tenían que ver con recoger basura. Así fue, empezamos recogiendo basura. Desde ahí empezó la misión de la iglesia a tomar sentido. Para ese momento no teníamos una declaración de misión, visión y valores, pero conjunto a lo que estábamos viviendo como iglesia, lo que estábamos viviendo, nuestras expresiones de interactuar con la gente, fue que creamos una definición de visión, de misión y los valores. Con recoger la basura, con hacer paradas de bus en toda la zona, con construir una paradas para que la gente, paradas de buses para que la gente pudiera esperar los buses, porque aquí en esta zona llueve muchísimo, con construir las aceras que están en esta zona aquí en Fraijanes. Empezamos a hacer una identidad diferente a lo que tradicionalmente se conceptualizaba el evangelio. Cabe resaltar que el evangelio tiene alrededor de 45 años de estar en la zona, y aquí en esta comunidad en Fraijanes no se había podido establecer una iglesia
de corte evangélico. Existe la Iglesia Católica, con quien tengo una lindísima relación, pero en ese momento no había presencia de una iglesia cristiana evangélica. Las razones eran obvias. Todos los esfuerzos evangelísticos que de afuera querían hacer para la comunidad de Fraijanes eran tradicionales. Nosotros, una vez más, empezamos a hacer una herramienta en manos de las autoridades comunales. Poco a poco nos fuimos metiendo y encarnando en el quehacer de la comunidad, hasta que nos dimos cuenta que esta comunidad requería espacios de entrenamiento, centros vocacionales, lugares para hacer deportes, lugares donde la gente pudiera ir y encontrarse con su habilidad innata, cómo podían salir de los esquemas de no poder avanzar ni profesionalizarse. Fue así como nació el Centro Comunitario Transformación, en donde hemos graduado a muchísimas personas, desde gente que no sabía leer ni escribir, en el secretariado, en bilingüe, principios de administración y muchos otros más. También contamos con una cancha de fútbol 5 en donde se practica el deporte con intencionalidad, un deporte que habla de transformación a partir de la cruz de Jesús. Poco a poco hemos venido emergiendo a expresiones que nos dan identidad. Los años han pasado y luego de un proceso de investigación decidimos avanzar un siguiente paso. ¿Qué días esos? ¿Qué momentos esos más determinantes en la vida de Shalom? Habíamos crecido numéricamente y ya nos visionábamos a lo que iba a ser nuestra tercera etapa. Tenía que ver con la construcción de un complejo comunitario. Sí, complejo comunitario, porque no nos definimos como iglesia. Creemos que la iglesia la definen las acciones congruentes con la filosofía de ella misma, con su propia teología de vida. Así fue como logramos construir lo que hoy actualmente tenemos. Un lugar donde nos reunimos para celebrar. Todos nuestros edificios no son fines en sí mismos, sino que son siervos de la misión. Efectivamente, siervos de la misión. Al estar en una zona rural, no hay, por ejemplo, no hay un lugar para celebrar funerales, unas capillas de velación. Entonces Shalom se convierte, nuestro auditorio principal se convierte en capilla de velación, en lugares donde las personas que pierden familiares los traen y celebran con sus familiares y amigos lo que aquí localmente se conoce como velarlos durante la noche. Al día siguiente los llevan a las capillas católicas para celebrar sus misas. Esta es la iglesia, una iglesia que ha entendido que la razón principal por la que existe es para servir. Poco a poco hemos venido incursionando en tratar de responder las necesidades puntuales de la gente, porque el evangelio es el anunciamiento de las buenas nuevas. El evangelio es la respuesta puntual de Dios a las necesidades pertinentes del ser humano y de la creación. Hoy, después de muchos años, hemos desarrollado más expresiones de iglesia. No son programas, no son agendas, son expresiones de la vida de la iglesia. Hoy contamos con el Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor. Es parte de lo que llamamos nuestro pastoreo comunitario. Creemos en que la iglesia, una vez más, tiene que estar inmersa, tiene que estar encarnada en la vida de la comunidad. Que lo que suceda en esta comunidad a nosotros nos debe importar. Ya teníamos el centro comunitario y ahora contamos con un centro de atención para el adulto mayor. En este centro atendemos a varias decenas de adultos mayores que vienen de diferentes lugares. Son gente que vive en extremas pobrezas, en altas necesidades de todo tipo. La iglesia abrió este centro de manera sobrenatural, milagrosa. Hoy vivimos una vida comunitaria con nuestros adultos mayores que nos dan la posibilidad de amarlos, de estar con nosotros, y cuando no tienen dónde estar debido a sus tratamientos médicos, tenemos las habitaciones de refugio donde pasan con nosotros durante todo su proceso médico. Poco a poco nosotros hemos venido respondiendo a esta visión que nació en el corazón de Dios. Cada día se suman más necesidades. Actualmente acabamos de inaugurar el Centro de Atención Integral para la Mujer, un lugar diseñado para la atención a la mujer en todas las necesidades que ella tenga. Creemos firmemente en que la mujer tiene por naturaleza todos los atestados para liderar, para servir, para desarrollarse en igualdad, en paridad con el hombre. Es nuestro deber como una expresión del reino de Dios no solamente velar por los intereses
propios de la iglesia o de la comunidad donde estamos, sino también acompañar a otras iglesias, y es lo que hemos hecho aquí. Hay alrededor de 17 iglesias y creo que la mayoría han sido bendecidos en algún momento dado con recursos humanos y económicos de parte de nosotros. Interesantemente también muchas de nuestras expresiones de iglesia, litúrgicas, de liderazgo y prácticas, hoy son parte de las liturgias, de las prácticas y dinámicas de estas iglesias, gracias al modelo que la iglesia Shalom ha tenido y ha facilitado. No somos dueños de nada, no tenemos el monopolio de nada. Esto le pertenece al reino de Dios y se socializa desde esa perspectiva. Hoy nosotros creemos que también nuestra visión no tiene que ver solamente con lo que hagamos hacia afuera. También somos una iglesia que se preocupa por los intereses de la iglesia misma, de nuestra membresía, razón por la cual tenemos procesos de discipulado serios, en donde tomamos a los nuevos creyentes en procesos de discipulado, valga la redundancia, hasta llegar a conocer sus dones y los podemos incluir en el servicio de la iglesia ministerialmente hablando, seminarios, congresos, y también en un momento dado sentimos la responsabilidad de poder impactar a más gente con esto. No eran ínfolas de poder, no era que estábamos buscando grandeza alguna o construir un nombre. Obedecíamos y respondíamos al llamado de Dios de poder contribuir con nuestra expresión, con nuestro ensayo de iglesia, con muchos otros. Valga el momento para traer a colación la Red del Camino para la Misión Integral, un movimiento que está diseminado en América Latina, del cual esta iglesia y su servidor es fundador en este país, como en muchos países de América Latina. A través de la red hemos podido diseminar nuestra expresión, y hoy puedo decir que son cientos de iglesias en América Latina, en África, en Asia y en Europa, que han tomado la vivencia de nosotros como un ejemplo referencial de cómo ser y hacer iglesia. Esta es nuestra expansión del reino de Dios a través de cumbres de liderazgo que hacemos localmente, aproximadamente, y con números muy reservados. Casi 2,000 líderes y pastores han pasado por nuestras cumbres, han venido a ser enfrentados y expuestos a un discurso que no promueve fama, que no levanta nombres, que coloca a Cristo y a la iglesia en el epicentro de lo que Dios soñó que la iglesia fuera, una herramienta de transformación comunitaria. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado a través de la fidelidad de gente. Algunos ya se nos fueron. Me emociona pensar de que algunos ya murieron y se fueron con el Señor. Gente que dio sus recursos, que dieron su vida, que dieron sus talentos y sus dones para que Shalom hoy sea lo que hoy es. Estas personas formaron parte de una historia de sembradores de columnas que hoy gozan del reposo eterno, pero también tengo muchísimos más que hoy están aquí conmigo para celebrar un momento tan importante. Creemos en el sentido de pertenencia. Esta iglesia no es la típica iglesia que vende milagros, que socializa indulgencias, que manipula y coacciona a la gente por sus necesidades. Vivimos la expresión del reino de Dios de manera espontánea e invitamos a muchos a participar. Hemos construido más de 60 casas, hemos dado soluciones de viviendas, hemos hecho una labor impresionante con mucha gente y a ninguno los hemos coaccionado para que sean parte de nuestra comunidad de fe. No negociamos con el evangelio, sencillamente lo socializamos y cada quien tiene que tomar la decisión. Nos sostenemos a través de qué, decía antes, de la fidelidad financiera de gente que cree en nuestra visión. Dios ha sumado gente, que particularmente iglesias que nos han apoyado financieramente, pero también creemos en algo que llamamos la economía del reino de Dios. Esto significa que podemos crear herramientas de sostenibilidad con negocios, razón por la cual hoy tenemos invernaderos donde producimos legumbres, fresas, chiles y tomates. Esto para contar algunas de las cosas que hemos producido. También tenemos el servicio de catering service, tenemos alquiler de equipo, tenemos la cancha de fútbol 5 que también nos genera recursos, tenemos un abastecedor comunitario, tenemos varias iniciativas de orden de generación de recursos que nos ayudan a inyectar capital a lo que hoy nosotros como iglesia tenemos que hacer. Los años han pasado y ahora en este momento en particular tenemos que replantear la vida de la iglesia. Hemos podido desarrollar una dinámica comunitaria que nos da identidad. Hoy en esta comunidad Shalom
tiene voz y tiene voto, no porque lo hemos buscado, es que por efecto de lo que somos, hoy nos toman en cuenta. Hoy la iglesia está consolidada. Ciertamente mucha gente, alguna gente y muchas se han ido. Algunos no soportaron las pruebas de lo que significa estar en una iglesia que demanda y que tiene que ver con servicio. Por ejemplo, aquí creemos en el liderazgo 4x4. Aquí todas las personas que sirven tienen que salir afuera también a servir. No solamente dentro del auditorio, no solamente predicando y enseñando. Tienen que ensuciarse las manos, construyendo casas, recogiendo basura. Y este tipo de discurso no a muchos les gusta. Obviamente las transiciones personales y de muchas otras personas nos llevan a tener momentos frágiles que mucha gente no logró soportar. Hay algunos y muchísimos que quedan conmigo hoy aquí, que hoy levantamos la bandera de victoria. Somos una iglesia considerada punta de lanza. Nuestras siguientes acciones tienen que ver con la plantación de iglesias. Tenemos gente aquí en Shalom formada y lista que pueden asumir mañana el participar en la iniciativa de una iglesia nueva. No una iglesia de Shalom, porque no creemos en las franquicias del imperio como el imperio lo hace, sino en iglesias que sean autóctonas, autónomas, que puedan liderarse por sí mismas. Estamos soñando con plantar iglesias, estamos soñando con seguir formando líderes que tengan la iniciativa de llevar a otros al entendimiento de lo que significa ser y hacer iglesia. ¿Hacia dónde vamos? A la plantación de iglesias y a seguir formando líderes en este país y en muchos otros lugares. Son 20 años de un peregrinaje en fe, desde las raíces de la Escritura. Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que hemos obtenido obedece a ciencia humana, obedece a los talentos de Roy, a las profesiones de Roy y otros, obedecen a la gracia de Dios. Y hoy, a través de este video, queremos dar gloria y honra a Dios, que nos ha permitido contribuir a su reino, ser una voz más, una expresión más dentro de ese multicultural mundo que es el reino de Dios. Somos sencillamente aquí en Fraijanes una expresión más del reino de Dios. Así es que hoy, después de muchos años, damos gracias al eterno Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder marcar la vida de tanta gente, agradecido con la gente que aún sigue con nosotros aquí haciendo la diferencia. La historia continúa para Shalom.